El síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrinometabólica de alta prevalencia, en la cual causa alteraciones en la fertilidad y la menstruación en mujeres en edad fértil. El origen de este padecimiento se desconoce con exactitud. Sin embargo, la mayoría de los investigadores coinciden en plantear que es una alteración multifactorial, en la que factores genéticos cada vez cobran mayor importancia. Se cree que el 20% de las mujeres en edad fértil sufre de este mal y la nutrición puede ser una pieza clave para mejorar su sintomatología. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, nutrición y síndrome de ovario poliquístico. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Bienvenidos a un programa más de Cuidando mi Salud en este miércoles 10 de mayo, en donde hacemos una felicitación a todas las madres que ven este programa de Cuidando mi Salud. Muchísimas felicidades hoy en su día. Como todos los días, pues bueno, todos los miércoles me da mucho gusto saludar a mi compañera Mónica García. Mónica, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Y sí, pues muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Como lo acaba de decir Jorge, pues felicidades a todas las madres hoy en su día. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, que bueno, nutrición y síndrome de ovario poliquístico. El día de hoy nos acompaña la licenciada en nutrición Brenda Estefanía Sánchez González, profesora e investigadora de aquí de nuestra casa de estudios. Y bueno, también el doctor Omar Osvaldo Camarillo Contreras, jefe de enseñanza y de capacitación e investigación del Hospital de la Mujer. Y bueno, por favor, si pueden también decirnos cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realiza actualmente. Por favor, maestra. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estudié precisamente aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la licenciatura, y después estudié una maestría en investigación clínica en la Universidad de Guanajuato, en el campus León, y actualmente me dedico sobre todo a dar clases en la Autónoma, en la licenciatura de nutrición, varias materias, y tengo mi consultorio privado en donde precisamente me especializo en nutrición en la mujer, síndrome de ovario poliquístico, embarazo, menopausia, etcétera. Gracias. Doctor Omar, por favor. Gracias. Yo soy el doctor Omar Camarillo, médico ginecobstetra. Soy egresado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tanto de la especialidad como de la carrera de medicina. Actualmente me desempeño como jefe de enseñanza del Hospital de la Mujer y igual que la maestra, nos encargamos de la consulta privada, donde también atendemos patología general de la paciente embarazada y no embarazada, todas las enfermedades de la mujer y su salud. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, como ya lo vimos al inicio de este programa, estaremos tratando esta temática esta mañana, nutrición y síndrome de ovario poliquístico. Precisamente para entrar ya en la temática, pues vamos a ver el siguiente video. El síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-metabólica de alta prevalencia que ocasiona alteraciones en la fertilidad y en la menstruación en mujeres en edad fértil. El origen del síndrome se desconoce con exactitud. Sin embargo, la mayoría de los investigadores coinciden en plantear que es una alteración multifactorial, en la que los factores genéticos cada vez cobran mayor importancia. En gran parte de las ocasiones, el único tratamiento que dan es la píldora anticonceptiva. Esta píldora no es más que un parche, no trata la causa y encima tiene algunos efectos secundarios. El tratamiento nutricional va enfocado principalmente a la adquisición de hábitos de vida saludables y mejora de las complicaciones asociadas a la obesidad y a la resistencia a la insulina. Algunos consejos para mejorar los síntomas del síndrome son: consume alimentos que no estimulen la secreción de insulina, como alimentos ricos en fibra. Estos son productos integrales,
verduras, frutas y alimentos proteicos magros sin muchas grasas. Prioriza el consumo de alimentos ricos en omega 3, como el pescado azul, los frutos secos y el aceite de oliva. Reduce el consumo al máximo de productos procesados, refinados y ricos en azúcar. Evita el consumo de tabaco y alcohol. Y bueno, también ya están disponibles los medios de contacto, el teléfono aquí en Televisión Universitaria, 449-910-9260. También usted puede dejar sus mensajes, sus preguntas para nuestros expertos de esta mañana en la página de Facebook, donde estamos también transmitiendo a través de Facebook Live. Ahí puede dejar sus comentarios y sus preguntas. Y bueno, empezamos con el doctor Omar Camarillo para que, bueno, ya vimos un poco en esta capsulita de inicio lo que es el síndrome del ovario poliquístico, pero por favor si nos puede pues abundar más sobre este tema. Bueno, el síndrome de ovario poliquístico es una entidad, porque no es una enfermedad como tal, muy compleja. ¿Por qué digo entidad? Bueno, porque enfermedad nos referimos a una situación que particularmente está dañando el cuerpo. Entidad es porque es nada más la manifestación de algo más complejo, algo más profundo. Ya veíamos en la cápsula que precisamente el uso de hormonal es un parche, sí, es lo que cubre o que resuelve en la punta del iceberg. El síndrome de ovario poliquístico es la manifestación a nivel ginecológica, alteraciones del ciclo menstrual, cambios de hormonas similares a las del hombre, que vienen relacionadas principalmente a problemas metabólicos en la mujer, principalmente lo que es la resistencia a la insulina. Muy bien. Muy bien, bueno, y maestra, bueno, ¿qué tipo de problemas se pueden presentar en la mujer a causa de este síndrome? Bueno, pues a corto plazo sabemos que los signos y síntomas, por ejemplo, del hiperandrogenismo, pudiera ser hirsutismo, acné, calvicie, pero como menciona el doctor, yo creo que lo más importante es precisamente esa resistencia a la insulina y la presencia de obesidad, que va a ocasionar pues problemas, por ejemplo, como enfermedades coronarias, diabetes mellitus, problemas de infertilidad, problemas durante el embarazo e inclusive en algunos estudios también se ha relacionado con la presencia de algunos cánceres. Entonces sí, realmente es una entidad, como menciona el doctor, que debe ser detectada oportunamente. Perfecto. Y bueno, doctor, ¿de qué manera el síndrome afecta el ciclo menstrual? Bueno, la característica principal del síndrome de ovario poliquístico son dos, por así decirlo. Es, como dice su nombre, poliquistes, es decir, que aparecen quistes dentro del estudio de ultrasonido, y lo que son los defectos o las alteraciones del ciclo hormonal. Lo más importante es precisamente lo que es la anovulación, o sea, la falta de que se secrete un ovulito mes con mes. Entonces, un síntoma muy clásico es que la mujer tiene ciclos o meses donde no regla. Esto causa que precisamente al no haber ovulación, la probabilidad de que se fertilice un ovario, un óvulo, pues es nula. En ese caso se ve estos ciclos con una imposibilidad de poder tener un embarazo. Entonces es el principal problema en la fertilidad que genera. Bueno, ya nos explicaba un poquito el doctor, pero dice, bueno, ¿de qué manera el síndrome afecta el ciclo menstrual? O sea, ya nos decía que a veces al no aventar este óvulo, pues sí, realmente se ve afectada, pero ¿cómo es esto, maestra? Bueno, para entender cómo afecta el ciclo menstrual, tendríamos que conocer también cuál es el ciclo menstrual saludable, ¿no? Entonces, una de las principales alteraciones que provoca son precisamente las cantidades de algunas hormonas, como por ejemplo la hormona luteinizante. Entonces, el ciclo menstrual yo creo que es algo maravilloso, es algo tan controlado del cuerpo y cualquier cambio pudiera producir una alteración. Entonces, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, empieza con la secreción de, por ejemplo, la hormona estimulante, de lo que es la folículo estimulante y la luteinizante, y entonces hay un desbalance entre estas dos hormonas. Por lo tanto, en primera no hay una maduración correcta del ovocito y en segundo lugar, como menciona el doctor, no hay ovulación y por lo tanto no hay tampoco la parte de la menstruación. Entonces, o no hay menstruación, que es amenorrea, o pasan varios meses sin que haya esta menstruación. Y debería ser, yo creo que esa la primera señal para que una mujer
vaya con el ginecólogo a revisarse porque no es normal. Y desgraciadamente muchas mujeres pues lo dejan ir, no, pues ay, no me ha bajado en 3 meses, pero no, o sea, realmente esa debería ser la primera señal, la falta de menstruación, para acudir con el ginecólogo para el diagnóstico. Claro que sí. Y bueno, doctor, ¿de qué forma este síndrome del ovario poliquístico puede provocar acné y crecimiento de vello? Precisamente como decía la maestra, es una situación en la cual se ven alteradas muchas hormonas. Repetía yo hace un momento, la resistencia a la insulina, que es la principal causa de todo este síndrome, genera una alteración en la conversión de las hormonas de la mujer, hormonas más similares a las del hombre. La progesterona clásica de la mujer se convierte en andrógenos, y esto, pues bueno, la característica hormonal del hombre con respecto a la de las mujeres es que tenemos un poquito más de, ¿cómo se llama?, tendencia a que ciertas hormonas que regulan el crecimiento del cabello vayan desapareciendo con la edad y con la concentración de andrógenos. Entonces, este aumento de andrógenos no permite que se desarrolle adecuadamente el cabello o que desarrolle más rápidamente su vejez, por así decirlo, y tiene caída del pelo. Entonces, la mujer con ovario poliquístico ve aumentado su nivel de andrógenos, de testosterona, de androstenediona, y empieza a generar un envejecimiento rápido de su pelo, como si fuera un hombre de más de 50, más de 60 años, que se puede resolver o puede regresar con un buen tratamiento, un buen manejo dietético, pero que de forma inicial sin tratamiento pues es hasta repentino y bastante severo. Lo del acné pues es lo mismo, el metabolismo graso, que también depende de muchos ciclos hormonales. A final de cuentas, todas las hormonas provienen del colesterol. Van a haber alterado también la forma en la cual este se presenta a nivel de piel, a nivel de sangre. Entonces, también ya comentaba la maestra, otro de los riesgos que tenemos con la punta del iceberg nada más es el acné, por alteración del colesterol, es una cuestión más profunda, o sea, incluso hasta un infarto asociado con problemas del colesterol. Muy bien. Es tomar en cuenta siempre estos síntomas, ¿no?, que a veces no le damos la importancia. Y bueno, maestra, bueno, los pequeños quistes producto de este síndrome pueden llegar a derivar en cáncer. Bueno, en cuestión de los papers que yo he leído, tengo entendido que realmente no se relaciona tanto con cáncer de ovario, al contrario, se reduce el riesgo de cáncer de ovario. Sin embargo, sí se relaciona con otro tipo de cáncer, como por ejemplo cáncer de endometrio, en donde no hay una correcta formación precisamente de este endometrio, es más grueso, si no me equivoco, doctor. Sí. Y entonces esto pudiera provocar más bien cáncer de endometrio y no tanto por parte de que estos quistes se conviertan en cáncer. De hecho, grandes rasgos, si ya lo ponemos de forma general, el hecho de una mala nutrición, el hecho de una obesidad, de problemas en el colesterol, resistencia a la insulina, repito, es todo el trasfondo que tiene, es un altísimo riesgo para el cáncer de endometrio. Es la principal causa como factor de riesgo. Perfecto, muy bien. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa. Lo invitamos a que siga con nosotros aquí en Cuidado Mi Salud, un tema muy interesante que estamos tratando esta mañana con nuestros especialistas. Vamos a la pausa y regresamos. El principal tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico es llevar a cabo un estilo de vida saludable, acompañado de una alimentación equilibrada y la práctica regular de actividad física. Los cereales integrales nos proporcionan fibra y contienen menor índice glucémico, elevando levemente los niveles de glucosa en sangre, a diferencia de los refinados o azúcares sencillos. Asimismo, pueden reducir el riesgo de sufrir inflamación y obesidad, que caracteriza el desarrollo de resistencia a la insulina. Pues bueno, ya estamos de regreso. Les recuerdo el tema del día de hoy, nutrición y síndrome de ovario poliquístico. También les recuerdo los medios de contacto, 449-910-9260, y se comuniquen con nosotros cualquier duda que tengan hacia nuestros especialistas. Y bueno, vamos a ver, antes de continuar con el tema, vamos a ver un sondeo a la comunidad universitaria de cómo contribuye la nutrición al combate de las enfermedades. ¿Qué diferencias existen entre alimentarse y nutrirse?
Bueno, creo que alimentarse se refiere a que lo que ingerimos normalmente, lo que comemos a diario y así, y nutrirse creo que va más a la parte de lo que necesita tu cuerpo para estar bien, para tener un bienestar. Pues alimentarse es como, pues en sí ingerir alimentos en general, y el nutrirse es todo lo que puedes obtener de vitaminas, minerales, proteínas, o sea que tu cuerpo mismo no los produce, pero lo podemos obtener pues de los alimentos, es la diferencia. O sea, alimentarse puedes ingerir lo que sea, dulces, pero muchas cosas de esas no te van a beneficiar o no es de lo que tú estás necesitando en tu organismo. Alimentarse es más que nada comer cualquier comida, ¿no? Que una botanita, una manzana en cualquier hora del día. Nutrirse es más como seguir un régimen alimenticio. Por ejemplo, vas al nutriólogo, te dice, no, pues tienes que comer tales porciones al día y así. Más que nada seguir un régimen, y alimentarse pues cualquier comida. Bueno, la alimentación es básicamente cualquier cosa que ingerimos, pero nutrirse se basa principalmente en, de acuerdo a distintas formas, llegar a un equilibrio de la redundancia, de los nutrientes necesarios para que nuestro cuerpo funcione de la mejor manera. Yo creo que alimentarse lo puede hacer cualquier persona, el mismo hecho de ingerir un alimento ya es estarse alimentando, en cambio nutrirse ya es ahora sí que lo que contienen los alimentos, ¿no? Ahora sí que los nutrientes que tú le brindas a tu cuerpo para ayudarle a combatir enfermedades, a no sufrir cambios degenerativos tan rápidos, etcétera. Alimentarse yo pienso que es igual estar comiendo lo que quieras, sin importar la nutrición que tengas, que si te va a hacer bueno, si te va a hacer daño. Y el nutrirse es estar consciente de lo que comes para poder tener una vida más saludable y ser más productivo en tus actividades diarias. ¿Qué importancia tiene la nutrición en el combate y remedio de las enfermedades? Bueno, teniendo un poquito como la experiencia de estar como del lado del área de la salud, yo creo que con los pacientes que hemos visto cambios un poquito más rápidos son los que a lo mejor llevan un estilo de vida más personal, más saludable, perdón. Por ejemplo, el hecho de nutrirse mejor, de hacer ejercicio, ya les está contribuyendo a aliviarse un poco más rápido, a evitar degeneraciones más tempranas y entre esas cosas. Bueno, creo que la alimentación, la nutrición es muy importante, es lo más importante porque así ayuda a reforzar tu sistema inmunológico y pues te da vitaminas, y eso lo adquirimos a través de los alimentos nutritivos. Que muchas de las enfermedades están relacionadas directamente como con lo que consumimos. Nosotros le echamos mucho la culpa a las cosas como externas, pero realmente sí todo lo que entra a nuestro cuerpo puede beneficiarnos o perjudicarnos, y no nos damos cuenta muchas veces porque pues no, o sea, nos acostumbramos a comer lo rico, ¿no? El dulce, pero hay muchas cosas que, como ya dije, nuestro cuerpo necesita, y si no le proporcionamos lo que necesita, pues empiezan a haber desbalances, o si comemos cosas en exceso, pues también nos empieza a generar desórdenes, como no sé, el síndrome metabólico, así que te desencadenan muchas otras cosas como hipertensión, diabetes. Entonces pues sí es muy importante como tener regulado el consumo de alimentos sanos, y también, o sea, no por eso no podemos comer cosas ricas, pero pues sí es importante la nutrición para mantener nuestra salud en orden. La nutrición es muy importante porque al absorber todos los nutrientes de cada uno de los alimentos que vas consumiendo, esos te dan un aporte ya sea calórico o de vitaminas, y eso te ayuda mucho a tu organismo para que pueda funcionar de una mejor manera. La nutrición es una parte fundamental en el combate a distintas enfermedades, ya que algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, es consecuencia de una mala alimentación y malnutrición. La nutrición es importante para la prevención, el tratamiento y para seguir teniendo una buena salud. Pues es uno de los remedios más importantes, por así decir. Por ejemplo, hay enfermedades como lo son la diabetes, en la que tienes que seguir cierto régimen alimenticio. Por ejemplo, no puedes comer tanto carbohidrato, tanto azúcar,
pues porque al final te va a repercutir más en tu salud. Entonces, si sigues, ¿qué será? Una dieta más baja en carbohidratos, en azúcares, por así decir, en lípidos, grasas, pues es más fácil, pues, ¿cómo decir?, combatirla, porque pues es una enfermedad que no se cura, pero puedes llevar pues una calidad de vida mejor, puedes sí, realizar tus actividades cotidianas de mejor manera. Muy bien, pues ahí la opinión de los universitarios sobre esta temática de la nutrición y bueno, pues hay que alimentarnos, pero nutritivamente, ¿verdad? A final de cuentas. Esa es la idea. Y bueno, doctor, continuando con las preguntas, ya los comentaba sobre que, bueno, el síndrome de ovario poliquístico genera la resistencia a la insulina. ¿Por qué es esta resistencia? Más bien es una cuestión que está al revés. La resistencia a la insulina genera el ovario poliquístico. La resistencia a la insulina es un defecto a nivel genético casi siempre, pero se ve aumentado por varios factores de riesgo. Particularmente nuestra genética como población mexicana ya tiene bastantes problemas en lo que se refiere al metabolismo de carbohidratos y a la producción de insulina. La resistencia a la insulina es la incapacidad del cuerpo para poder tomar las células, la insulina, y empezar a procesar adecuadamente los carbohidratos. Esto ocurre por dos situaciones, particularmente que las células sean resistentes a esta o que la insulina sea incapaz de funcionar adecuadamente, por lo cual se produce más, cada vez de peor calidad, y esa es la base de la diabetes como tal. Desafortunadamente la población mexicana tiene mucho esta circunstancia y teniendo peores estados de hábitos alimenticios, menos ejercicio, vamos aumentando esta resistencia y va desencadenando problemas hormonales que culminan, por ejemplo, en el caso de la mujer joven con el ovario poliquístico. Y bueno, maestra, ¿este síndrome puede ocasionar diabetes gestacional? Sí, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico pues ya tienen de entrada, como menciona el doctor, resistencia a la insulina. Que sin síndrome de ovario poliquístico la resistencia a la insulina puede estar también presente en las mujeres y en el embarazo se produce precisamente este trastorno por la presencia de esta resistencia a la insulina, que es factor de riesgo para diabetes gestacional. Entonces, obviamente, las mujeres con este síndrome tienen mucho más riesgo que una mujer sana de tener diabetes gestacional. Claro. Y bueno, hablando de la presión arterial alta, doctor, ¿también se incrementa con este síndrome? Sí. Como decían dicho en el sondeo hace un momento, el problema que tenemos más en salud es lo que llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico es la combinación de muchas alteraciones en nuestra resistencia a la insulina, a cambios en el colesterol, en los lípidos, en la presión arterial. Y todos esos vienen de la mano de la misma circunstancia, la resistencia a la insulina. Muchos investigadores han estudiado que precisamente el endurecimiento de las arterias, el aumento de la presión para poder llevar sangre adecuadamente a zonas donde hay poquita glucosa, donde hay déficit nutricional, hace que tenga que subir la presión. Asimismo, el daño que genera los niveles elevados de glucosa en el cuerpo dañan el riñón y también suben la presión. Entonces es un todo, es un gran todo. Todo este tipo de alteraciones que uno lo ve simplemente como de, me como un taquito, no tomo adecuadamente mi dieta, no tengo un buen cuidado de mi higiene de la actividad física, termina culminando en fallo de todos los órganos que vienen relacionados entre ellos. Es tener en cuenta siempre todas estas recomendaciones. Y bueno, maestra, ¿el síndrome puede provocar aborto espontáneo o nacimiento prematuro? ¿Por qué? Sí, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen riesgo de aborto espontáneo hasta 3 veces más, debido precisamente a que como no hay un ciclo menstrual normal, también no hay una formación del endometrio correcta y por lo tanto tampoco hay una diferenciación de estas células del endometrio para hacer la placenta, una placenta saludable, y por lo tanto si no hay una placenta saludable en donde se dé precisamente el éxito de un embarazo, tienen más riesgo de aborto. Si pasan estos 3 meses y continúa el embarazo, pero hay también resistencia a la insulina, enfermedades cardiovasculares que pueden derivar en preeclampsia, eclampsia o hipertensión arterial elevada durante todo el embarazo, pues obviamente va a provocar un parto prematuro, ya sea porque es provocado espontáneamente o también porque por las mismas enfermedades que tiene la madre, las complicaciones, pues es necesario que se retire al bebé para que pues pueda continuar la vida de la madre. Claro.
Y bueno, otro tema, doctor, la apnea de sueño, ¿cómo el síndrome lo puede generar? Igual, vamos a retroceder a todo. La apnea del sueño es un defecto que va por varias circunstancias. Va asociado con problemas cardiovasculares, va asociado con el aumento de tejido, ya sea por un poquito del tejido graso del cuello, el tejido graso de la espalda, también por lo que es la hinchazón o el aumento del líquido, el edema, en diferentes partes del cuerpo, principalmente el cuello. Entonces, todo esto hace que, por así decirlo, se encuentre más engrosada la región del cuello por la parte externa, por la parte interna. Causa también alteraciones en el sueño. Entonces, todo eso en conjunto hace que empiece el ronquido clásico y de repente, por la obstrucción que se genera por todo eso, causa las apneas. Y sí, deja de respirar transitoriamente por la noche. Que obviamente eso genera bastantes problemas posteriores, ¿no? Muchos riesgos en general. Y bueno, a nivel emocional o afectivo, maestra, ¿cómo afecta a la mujer este padecimiento? Bueno, yo creo que desde el punto de vista del ciclo menstrual, sabemos que nuestras emociones como mujeres son afectadas durante todo el ciclo menstrual y van cambiando, porque hay una relación entre la producción de hormonas sexuales con también la producción de algunos neurotransmisores. Entonces sí se ha visto que estas anomalías del síndrome de ovario poliquístico producen una prevalencia más alta, sobre todo de depresión, en mujeres adolescentes y en mujeres en edad reproductiva con síndrome de ovario poliquístico. Yo creo que sobre todo tiene que ver con cuestiones de la serotonina que están controladas precisamente por los picos o la disminución de estrógenos y progesterona que se da a la mitad del ciclo y que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico pues hay una distorsión totalmente en la producción de estas hormonas y claro que va a afectar el estado de ánimo de estas mujeres. Además también pues el estrés que por sí solo la obesidad produce. O sea, las mujeres con obesidad o los hombres con obesidad tienen ese estrés, ese aumento, por ejemplo, en el cortisol, que también va a producir cambios en algunos neurotransmisores. Entonces, las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico, más del 50% tienen de obesidad. Entonces, esta misma obesidad alimenta precisamente esos estados depresivos y que sabemos que esos estados depresivos también van a modificar las conductas alimentarias. Y entonces, como dice el doctor, bueno, pues unas cosas, es el todo, ¿no? Unas cosas se alimentan de otras. Entonces sí, pues nos afecta, ¿no? De varias formas. Bueno, pues antes de continuar con este tema, nosotros tenemos que ir a una pausa, pero no se vaya, regresamos. Las frutas y verduras son ricas en vitaminas, fibra, minerales y antioxidantes. Es imprescindible su consumo para llevar a cabo una alimentación saludable y equilibrada. Poseen una densidad calórica muy baja, además de un gran efecto saciante, por lo que son unas buenas aliadas para perder peso. Las legumbres son ricas en fibra y poseen un índice glucémico bajo, además de proporcionar saciedad y relacionarse con la pérdida de peso. En varios estudios se ha visto que su consumo habitual puede ayudar a aumentar los niveles de la proteína transportadora SHBG, lo que ayudaría a reducir los niveles de testosterona libre en sangre. Son muy versátiles y las podemos incorporar en diferentes preparaciones. Gracias por continuar con nosotros en Cuidando mi Salud. Y bueno, como todos los miércoles tenemos la cápsula del Sistema Universitario de Atención Prehospitalaria, el SUAP. Hoy nos hablan sobre las recomendaciones para antes de hacer algún ejercicio o deporte. Recuerda que si prevenimos podemos disfrutar más las instalaciones de nuestra universidad. Si vas a practicar algún tipo de deporte, es importante seguir algunas recomendaciones para no lastimarnos. Antes de iniciar cualquier deporte, es importante hacer un calentamiento, que sea el adecuado para el deporte que vamos a practicar. Una vez que lleguemos a las instalaciones, hay que verificar la condición de estas. Hay que evitar lugares donde haya desniveles o encharcamientos para realizar deporte.
No hay que sobrepasar nuestros límites físicos. Si es la primera vez que vas a realizar alguna actividad física, pide apoyo a los instructores para que te orienten. Recuerda que dependiendo de la actividad física que vayas a realizar, necesitas equipo de seguridad. Si vas a estar en el gimnasio, ocupas guantaletas o guantes para cargar pesas. Si vas a hacer alguna activación física en bicicleta o patineta, utilizar casco, coderas o rodilleras. También, si estás haciendo alguna actividad física de competencia, recuerda que es para divertirnos y no hay que volverse agresivo o tener actitudes incorrectas. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros del SWAP. Y bueno, vamos a continuar con las preguntas a nuestros especialistas. Bueno, maestra, ya hablábamos un poco de lo que es esta parte del ovario poliquístico, pero bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la nutrición, ¿no? Bueno, ¿cómo se vincula lo que es la obesidad, la distribución de grasa corporal, los hábitos nutricionales y la resistencia a la insulina con el perfil hormonal o metabólico del síndrome de ovario poliquístico? Bueno, hay que también comprender que en el síndrome de ovario poliquístico muchas cuestiones, tanto hormonales como metabólicas, son bidireccionales, o sea, una alimenta a otra. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, existe la resistencia a la insulina en estas mujeres, que inicia con resistencia a la insulina hepática, entonces aumenta los niveles de glucosa, que produce hiperinsulinemia. A su vez, esta hiperinsulinemia va a provocar que haya una mayor cantidad de andrógenos, que va a provocar que haya un aumento de la obesidad y sobre todo en la parte abdominal, que es una distribución de grasa más androide, es decir, una distribución de grasa más del hombre, por así decirlo, precisamente por esta testosterona. Y a su vez sabemos que por sí sola la obesidad es un estado de insulinoresistencia, es un estado de inflamación crónica de bajo grado y es un estado de lipotoxicidad que aumenta la resistencia a la insulina. También, por ejemplo, en estas mujeres hay un aumento del estrés oxidativo que va a provocar precisamente esta resistencia a la insulina, que entonces se va a vincular con el aumento de testosterona que aumenta la obesidad. Y entonces todos estos sistemas se alimentan unos con otros. Entonces, en cuestión de los hábitos de alimentación, lo que nosotros podemos controlar es precisamente la resistencia a la insulina y el control de peso. Disminuir, tener una dieta adecuada en donde no haya este exceso de kilocalorías, porque a pesar de que estas mujeres tienen una facilidad para aumentar de grasa, más que una mujer saludable, pues sí podemos controlar estas kilocalorías para que no haya este aumento de peso y que se ha visto que con buenos hábitos de alimentación, con ejercicio, control de sueño, etcétera, podemos reducir la obesidad, que va a reducir la resistencia a la insulina, que va a reducir la secreción alterada de andrógenos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ya hablábamos de la nutrición, lo bueno, lo benéfico que es para nuestra salud, pero ¿de qué manera la desnutrición pues puede contribuir a la presencia de este síndrome, doctor? Claro. Como también dice la maestra, todo es un todo. El hecho de que una persona tenga sobrepeso no significa que esté bien nutrido. Es una persona con sobrepeso, al contrario, tiene muchas veces grados o de severa desnutrición y está más cargado hacia alta cantidad de lípidos. Entonces, un desajuste, sobre todo que no permita que las bases nutricionales que dan lugar, a final de cuentas la nutrición da lugar a la estructura de todo, proteínas, hormonas, etcétera, se encuentran alterados, va a hacer que no funcionen adecuadamente los ciclos y particularmente la desnutrición, no solamente refiriéndonos a la cuestión de la obesidad con desnutrición, sobrepeso con desnutrición, sino el mismo hecho de la hiporexia, la anorexia, generan estados de estrés, lo cual libera otra hormona, la hormona del estrés, el cortisol. Y la liberación de cortisol va a aumentar la secreción de hormonas similares a los andrógenos y va a empeorar los cuadros. Entonces es muy clásico que una paciente que entra a estados severos de desnutrición o de dietas muy extremas también que se ponen a hacer manejos de tipo
extremistas para la alimentación, pueden llegar a desarrollar cuadros muy similares o cuadros más severos del ovario poliquístico. Es siempre acudir con un especialista también, ¿no? Y bueno, maestra, ¿cómo una buena alimentación ayuda a controlar los signos del síndrome de ovario poliquístico? Pues una buena alimentación va a controlar sobre todo la resistencia a la insulina, va a disminuir la hiperinsulinemia, que va a disminuir estas anomalías, el exceso de andrógenos, y entonces desde este punto de vista pues se reduciría sobre todo lo que es el hirsutismo, el exceso de vello, la calvicie, el acné. Y por otro lado, teniendo una alimentación con ciertos suplementos que son importantes, sobre todo para la cuestión del estrés oxidativo que tienen estas mujeres, pudiera también mejorar lo que es la cuestión de la fertilidad. Las mujeres que quieren quedar embarazadas y que muchas de estas veces es por eso que se dan cuenta que tienen síndrome de ovario poliquístico, porque no pueden quedar embarazadas, requieren de una alimentación muy personalizada. Porque sí, por medio de controlar lo que es la obesidad, la resistencia a la insulina, podemos controlar el hiperandrogenismo y también reducir precisamente estas alteraciones en el ciclo menstrual. Muy bien. Y bueno, ¿qué alimentos no son los o están prohibidos para estas personas que tienen este síndrome? Pues bueno, hay que tener muy en cuenta que tenemos que tener sobre todo un perfil no solamente hormonal, sino un perfil químico del cuerpo. ¿Qué niveles de lípidos se encuentran? ¿Qué niveles de glucosa? ¿Qué niveles de insulina estamos manejando? Para también poder tener un poquito más amplio o conocer un poquito más del espectro. No hay dieta estándar para cada paciente. Realmente va a variar mucho de cómo se encuentra su estado de nutrición, qué recomendaciones tenemos. Obviamente, todo lo que es comida chatarra, pues obviamente de principio, pues no. Altas cantidades de grasas, azúcares refinados, obviamente son alimentos que van a empeorar sobre todo nuestros cuadros a nivel general. Pero sí es muy importante que acudan con el experto, con nuestros nutriólogos, con nuestros dietólogos, para poder entender realmente cuál es la dieta mejor para cada persona. No es la misma persona a la que está atendiendo. Me imagino que va de igual forma con los alimentos que son adecuados, ¿no? Así como ahorita, bueno, decíamos de los alimentos que no son adecuados, y bueno, el doctor nos dice que depende de cada paciente. También los que sí son adecuados, ¿depende también de cada paciente o estos sí podemos verlos así en general para todas las pacientes? Pues bueno, en general, si la paciente no quiere acudir a consulta nutricional para una dieta personalizada, pues sí puede seguir la guía básica de México, que es el plato del bien comer y que inclusive acaba de tener una actualización muy buena. Sin embargo, pues sí hay ciertas cuestiones que siempre están presentes, tal vez no siempre, pero sí en una mayor proporción, que sobre todo es la insulinoresistencia, y entonces sí hay alimentos que mejoran el estado de hiperglucemia, sobre todo los alimentos que tienen fibra, frutas, verduras, también hay alimentos que contienen antioxidantes. Y se ha visto que en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico hay una tendencia hacia tener deficiencia de algunas vitaminas. Sin embargo, con las vitaminas, sobre todo las que se disuelven en grasa y que se acumulan, sí hay que tener mayor cuidado y es donde hay que individualizar. Pero hay algunas vitaminas que se disuelven en agua y entonces las podemos desechar por medio de la orina, que pudieran ser recomendables en la mayoría de las personas con síndrome de ovario poliquístico, como puede ser la vitamina C. Si no las vamos a suplementar, pues entonces hay que incluir siempre en la dieta de una mujer con síndrome de ovario poliquístico alimentos con vitamina C, como los cítricos, alimentos con vitamina E, por ejemplo, que son las oleaginosas, todas las semillas, el aceite de oliva, por ejemplo, eso es siempre aceite de oliva en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, y pues no, que concienticen, porque tenemos un problema en la población mexicana en donde no hay consumo de frutas y verduras, y eso es para la población en general, y es un verdadero problema de salud pública. Entonces, yo a estas pacientes sí siempre les digo, tienes que concientizar que aunque tal vez no te gusten todas, siempre tienes que incluir verduras, frutas, al menos una leguminosa al día, al menos una porción de oleaginosa de frutos secos, y aceite de oliva. Eso va siempre de entrada. Aunque no les gusten, pues buscar preparaciones, buscar la manera de precisamente individualizar. Luego me dicen, no, pues no me gusta la zanahoria así, pero sí me gusta de otra manera. Ah, bueno, entonces la preparamos así. Entonces, sí es lo general, buscando siempre la individualización para que sea más fácil apegarse a la dieta.
Muy bien, sí, pues siempre tener en cuenta estos consejos, ir con nuestros especialistas. Y bueno, ya estamos en la recta final del programa, pero todavía tenemos un poco más de preguntas a nuestros especialistas, pero antes vamos a ir a una pausa comercial. Los hidratos de carbono simples elevan rápidamente la glucemia en sangre, incrementando la resistencia a la insulina y el peso corporal. Podemos encontrarlos en productos ultraprocesados, tales como panes, cereales azucarados, chocolate, helados, productos de pastelería, dulces, refrescos o, sin ir más lejos, en la propia azúcar. Los refrescos y el alcohol elevan la glucemia en sangre, empeoran la resistencia a la insulina y su consumo perjudica gravemente nuestra salud. Y bien, todavía tenemos muchas preguntas para nuestros invitados, así que vamos a darle un poco de agilidad en este último bloque. Pero bueno, doctor, si nos puede comentar un poco sobre la prevalencia de esta enfermedad aquí en México y en Aguascalientes, por favor. Varía mucho realmente en nuestro país, pero aproximadamente en México estamos de entre el 15 y el 25%, en Aguascalientes entre un 15 y un 20% de todas las mujeres. Es un número elevado, ¿no? Bastante. Muy bien. Y bueno, continuando con las preguntas, hablábamos sobre el agua. ¿Qué tan importante es estar consumiendo estas personas? Bueno, como todos los que estamos como personas realmente, pues el consumo del agua es bastante útil, es necesario. Al final de cuentas es parte del metabolismo adecuado, del consumo adecuado y de la digestión adecuada de todos los alimentos. Entonces, totalmente necesario. ¿Cuánto deben de tomar regularmente? Pues más o menos el requerimiento hídrico de una persona adulta son 40 mililitros por su peso. Pero esto puede variar también por la tasa de sudoración, por ejemplo, si hacen mucho ejercicio. Entonces, la recomendación en general, obviamente uno como nutriólogo sí hacemos el cálculo, ¿no? Mínimo tienes que tomar tanto, y eso es personalizado. Pero la recomendación a la población en general sería respetar la sed. El problema es que en ocasiones se sustituye el agua por otras bebidas, y sobre todo bebidas azucaradas, y entonces no hay esta correcta hidratación. Y también una deshidratación crónica muy leve produce también un cambio en la percepción de la sed y que se confunde con el hambre. Entonces también hay una mayor ingesta. Por lo tanto, sí, la recomendación es de líquidos, agua, tal vez lácteos si es parte de la dieta, y pues evitar todas las bebidas azucaradas. Muy bien. Y bueno, en los objetivos, o cuáles serían los objetivos de un plan de alimentación para una persona que padece el síndrome, doctor? Los objetivos principales son llegar a un índice de masa adecuado, no solamente el índice de masa adecuado, sino al peso ideal y a las condiciones de relación de proteína, grasa y líquidos normales en cada persona, porque va a depender de su edad, de su estatura y de su edad metabólica. Por eso es muy importante que, como decía la maestra hace un momento, se trate de personalizar las dietas, porque es muy diferente la edad metabólica, la edad de cada paciente y la altura de cada uno. Claro. Sí, tener en cuenta esos factores, ¿no? En base a esto, maestra, bueno, ¿qué aspectos deben considerarse al elaborar este plan? Nos mencionaba ahorita unos el doctor, pero ¿qué más aspectos? Bueno, sí, el primer aspecto es que no hay una dieta ni un tratamiento estricto para todo el síndrome, o sea, hay que individualizar. Segundo, súper importante, que es crónico, es para toda la vida. O sea, las mujeres con SOP tienen que cuidarse en su alimentación el resto de su vida, porque inclusive después en la menopausia continúan con problemas relacionados con el síndrome de ovario poliquístico. Tercero, yo creo que sería incluir siempre una dieta antioxidante, es muy importante una dieta antioxidante. Y por último, pues una dieta que controle la glucosa sanguínea y el perfil de lípidos, o sea, el correcto consumo de grasa en la dieta, grasas saludables, y de azúcar en la dieta, pues reducirla, y de hidratos de carbono que vengan de cereales integrales y de leguminosas. Muy bien. Y bueno, doctor, también aparte de una buena alimentación, pues un buen ejercicio, ¿no? También es recomendable. Es necesario totalmente. A final de cuentas, nuestra dieta va a depender también de nuestro gasto calórico.
el sedentarismo, de estar sentado todo el tiempo, hacer la mínima actividad, realmente afecta a cómo no solamente tenemos un adecuado gasto de energía de lo que estamos consumiendo, sino a la forma en que nuestro cuerpo interactúa con este tipo de energías, al resguardo de las mismas. Entonces, un adecuado régimen de actividad física, ya no vamos a ponernos a ejercicio como tal estricto, a simplemente la actividad física adecuada. Está muy en debate lo de los 30 minutos de caminata, los 6,000 pasos, 12,000 pasos. Hay diferentes estudios que no se ponen de acuerdo con esto, pero coinciden todos que una actividad diaria, física, diseñada para generar como tal cambios en nuestro sedentarismo, es suficiente para poder mejorar nuestro metabolismo. Claro. Muy bien. Y bueno, ¿qué profesionistas de la salud son los indicados para tratar y dar seguimiento a las personas con este padecimiento? Y bueno, ¿cuál sería la función de cada uno de ellos? Ya vimos un poco que, bueno, a nuestras citas periódicas como mujeres yendo con el ginecólogo, pero bueno, de ahí, ¿qué deriva? ¿Qué sigue? Pues en algunas ocasiones también estaría involucrado el endocrinólogo, porque en este síndrome a veces viene acompañado de otros problemas hormonales, como por ejemplo puede ser el hipotiroidismo subclínico, casi tampoco diagnosticado, o un hipotiroidismo normal. Por otro lado, también tenemos obviamente la nutrición, porque es pilar el tratamiento nutricional para el tratamiento integral del síndrome de ovario poliquístico. Y a mí me gustaría añadir el entrenador, el licenciado en actividad física, porque creo que ahorita pues tenemos un problema en general de salud pública de sedentarismo. Y ya tenemos mujeres ahorita, son otras generaciones, en donde tenemos adolescentes y mujeres de 20, 25 años que nunca, ni de chiquitos, hicieron ejercicio. Entonces ni siquiera saben cómo hacerlo. Y esto sí genera como una incertidumbre y un miedo a realizar ejercicio. Realmente el no saber hacer ejercicio se presenta como un obstáculo para hacerlo. Tienen toda la intención, pero el mismo miedo de ir a un gimnasio y no saber qué hacer o hacer el ridículo es un verdadero obstáculo para que no lo hagan. Entonces creo que ya como parte del tratamiento integral se debe de incluir al entrenador físico que les enseñe a hacer ejercicio y que esto pueda continuar en el tiempo de manera crónica. Muy bien, doctor Omar, ¿qué recomendaciones en general para las mujeres que ya tienen este síndrome? Bueno, primero, como dice la maestra, tener su seguimiento con cada uno de sus especialistas y estar al pendiente de detalles que nos puedan alertar de cambios mayores o de descontroles cuando ya tenemos un tratamiento establecido. También comentabas ahorita en las cápsulas el manejo de hormonales. Sí, efectivamente tiene que ser un manejo de hormonal, pero principalmente esto es temporal o para poder facilitar la disminución de algunos síntomas. Pero cualquier cambio mayor, cambios de peso, otra vez los cuadros de anovulación, es decir, meses sin reglar, problemas en la cantidad, volumen de la regla, alertar directamente a su médico y a su nutriólogo de confianza, porque pues muy probablemente va a requerirse algún tipo de ajuste. Entonces, estar al pendiente de cualquier cosa anormal en nuestra dieta, en nuestra alimentación y en nuestros ciclos hormonales. Muy bien, siempre estar al pendiente. Maestra, de igual forma, ¿qué recomendaciones desde el lado de la nutrición o bueno, de su lado para nuestras mujeres con este síndrome? Bueno, pues de manera general, que el plato del bien comer creo que es una muy, muy buena guía para una alimentación correcta, y si no hubiera esta individualización, porque no van a consultar, desgraciadamente no hay todavía esta concientización de que toda la población deberían de ir al menos una cita con el nutriólogo, pues sí seguir esta guía que tenemos en México, que tiene aspectos culturales involucrados ahí que son importantes. Que consuman frutas, verduras, y que hagan ejercicio. Y también a veces queremos ver cambios únicamente con la alimentación, que sí es sumamente importante, pero para que haya una buena alimentación también tiene que haber un estado de ánimo correcto. Entonces también sería, me faltó tal vez decir el psicólogo, que es importante porque pues una vez que una persona se da cuenta que tiene SOP, pues hay pérdida de la salud. Y eso es un duelo también que ocasiona depresión. Entonces sí, acudir también con el psicólogo, que haya un tratamiento conductual que permita que sigan una dieta correcta, y también que haya una limpieza del sueño, que también el sueño ya se ha visto que está involucrado
en el perfil cardiometabólico de cualquier persona, y entonces en estas mujeres también sería súper importante hacer una buena limpieza del sueño, y no es tan difícil, nada más tienen que buscar en Google limpieza del sueño, y son algunas recomendaciones que también a los nutriólogos, bueno, a las personas que siguen un plan de alimentación, les ayuda a seguir mejor la dieta. Así se relaciona con apego a la dieta el tener un control de estrés y de sueño. Muy bien. Muy bien, doctor Romar, pues ¿dónde se le puede consultar? Nos encontramos en el Departamento de Enseñanza del Hospital de la Mujer y nos encontramos en el consultorio 405 en Torre Medical Quality, frente al Hospital Cardiológico. Licenciada, también usted. Bueno, a mí me pueden encontrar para hacer una cita en mis redes sociales. Estoy en Instagram y en Facebook como Brenda Sánchez Nutrición. Perfecto, Muy bien, pues muchas muchísimas gracias a nuestros invitados de esta mañana, a la licenciada, a la maestra Brenda Estefanía Sánchez González, profesora investigadora de nuestra universidad, también al doctor Omar Osvaldo Carrillo Contreras, jefe de enseñanza, capacitación e investigación del Hospital de la Mujer. Muchísimas gracias. Mónica, también muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Nos vemos aquí el próximo miércoles. También lo esperamos usted el próximo miércoles en Cuidando Mi Salud. Muchas gracias.